exaltar su grandeza, su poder, su misericordia para con nosotros. Así es que damos toda la gloria y la honra a Él. Se ha llegado, hermanos, el momento de la exposición de la palabra. Yo les voy a invitar que abran sus Biblias al libro de los Hechos. Ahí hay una palabra para nosotros. El libro de los Hechos. Vamos a meditar nosotros en el capítulo 4, del versículo 23 al 31. Hechos capítulo 4, del versículo 23 al 31. Ya el Señor había inquietado mi corazón con esta porción bíblica, pero no había podido terminar bien lo que es la palabra. Ya desde hace unas semanas he venido pidiéndole a Dios que me ayudara y finalmente pues el Señor me permitió terminar esta palabra, hermanos. Así es que vamos a disponer nuestro oído, nuestro corazón y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios, hermanos. Padre, hemos venido ante tu presencia en esta mañana necesitados de ti. Hemos exaltado tu nombre, tu grandeza, Señor, y te hemos dado la gloria porque tú eres el único merecedor de esa gloria. Ahora, Padre, mira a tu pueblo, mira mi necesidad. Te suplico, Dios mío, que nos visites en esta mañana y que tu Espíritu, Señor, toque nuestras vidas, de modo que podamos comprender esta palabra y que tú seas exaltado, glorificado a través de eso. Ayúdame, Señor, a mí a hablar tu palabra con claridad y que tu poder, tu Espíritu, vaya, Señor, en esas palabras para que tu pueblo, Señor, sea bendecido. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues es muy claro que el pasaje que nosotros acabamos de leer aquí nos está presentando a una iglesia que daba sus inicios en la proclamación del Evangelio y que lo hacía con la finalidad de honrar las palabras de Cristo cuando Él les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, el libro de los Hechos, hermanos, nos presenta claramente el nacimiento de la iglesia. Nos presenta
sus inicios, sus avances y la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, dijo él, no prevalecerán en contra de ella. Su iglesia, hermanos, esta iglesia tendría que estar anclada, tendría que estar conectada, tendría que estar dependiendo de su Salvador, el Señor Jesucristo. Tendría que ser una iglesia poderosa en gran manera y donde la iglesia, donde ellos regirían bajo las ordenanzas, bajo el mandato de su Salvador, de su Maestro. El Señor Jesucristo, antes que ascendiera a la diestra del Padre, dio instrucciones de cómo la iglesia debería, ahora que Él ya no estaría en la tierra, de cómo la iglesia actuaría y debería caminar mientras ellos, la iglesia, estuviera en esta tierra. Él dijo que su iglesia se distinguiría por tener amor. Él dijo que su iglesia se iba a distinguir por proclamar el evangelio. Él dijo que su iglesia se iba a distinguir por ser una iglesia anclada en las escrituras. Él dijo que la iglesia, su iglesia, se iba a distinguir por ser una iglesia unida, en unidad, como un solo cuerpo, una sola mente. Pero también dijo que una de las maneras que su iglesia sería distinguida es por ser una iglesia que estuviera en constante oración, en constante oración. Y es esto precisamente lo que nosotros en esta mañana estaremos viendo. Y aunque hemos dado lectura, hermanos, a un solo pasaje, el cual va a ser para nosotros la base o el cimiento, aunque hemos dado lectura a este solo pasaje, sin embargo, vamos a tocar otros pasajes que nos van a ayudar a tener un mejor entendimiento y nos van a traer luz para ver cómo esta iglesia que el Señor Jesucristo fundó se debería conducir. Podemos estudiar muchas cosas acerca de lo que es la iglesia primitiva, pero esta mañana, sin embargo, mi meta es considerar a la iglesia de aquel primer siglo basada en la oración, unidos en la oración. Esa es mi meta en esta mañana. Y escuche esto, hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia que se asemeje a aquella iglesia primitiva, aquella iglesia instituida por el Señor Jesucristo, entonces creo que me parece conveniente ver el ejemplo de estos hermanos que comenzaron ellos a actuar y que comenzaron ellos a obedecer las palabras del Señor Jesucristo. Cómo esta iglesia comenzó a crecer. Basta con abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando usted va a encontrar que la escritura nos presenta en el primer capítulo a unos hermanos unidos y constantes en la oración. Por ejemplo, el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos, ahí nosotros vamos a encontrar que dice, todos estaban unidos, unánimes, entregados de continuo a la oración. El primer capítulo, en cuanto nosotros abrimos este libro, nos presenta a la iglesia orando, unidos en la oración.
Y esto, hermanos, debería de llamar nuestra atención aquí, porque está resaltando el hecho de una unidad. Es decir, que ellos tenían una sola meta. Ellos tenían una sola mentalidad. Ellos tenían un solo propósito, el de dar a conocer a Dios, el de conocer a Dios y darlo a conocer, perdón. El de conocer a Dios y darlo a conocer. Pero también dice que estaban entregados a la oración. Es decir, que habían hecho la oración una parte fundamental en sus vidas, no solo individualmente, sino como iglesia, unidos. Pronto ellos comenzarían a ver el fruto de esa consistencia en esta disciplina, hermanos. Pues no pasaría mucho tiempo cuando Lucas nos narra en el capítulo 2, en cuanto usted voltea al segundo capítulo, ahí Lucas nos narra el gran resultado que produjo esa perseverancia en la oración, lo que produjo esa disciplina en la iglesia. El gran poder de Dios descendería a través del Espíritu Santo. Y escuche esto, ahí Dios usó a Pedro para predicar su primer sermón, y ahí dice la escritura que más de 3,000 personas fueron salvas. Qué tremendo. Pero sabe que la iglesia se encontraba orando en una sola meta: avanzar el reino de Dios. Un solo propósito. Un solo propósito. Es muy obvio que ellos entendían que si querían ser una iglesia poderosa, si querían ser una iglesia madura en la fe, resistentes a los ataques del enemigo, entonces ellos deberían de poner por obras las palabras de Cristo, hermanos. Palabras como las que dijo en el Getsemaní: velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren porque hay espíritus demoníacos como aquellos descritos en Mateo 17:14 que se oponen con gran resistencia. O palabras como las que dijo en Juan 15:5, cuando dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Lo que significa, hermanos, que hay una necesidad. Escuche esto, una necesidad que la iglesia de Cristo, que todos sus discípulos en general, aquellos que han recibido la gracia de nuestro Señor, de nuestro Salvador, debemos estar en constante comunión con nuestro Salvador. El Señor Jesucristo, aparte de darles sus mandamientos acerca de la oración, también les modeló una vida entregada a la oración. No solamente les habló palabras, sino que con su vida, con su ejemplo, les mostró a sus discípulos cómo ellos deberían de conducirse en cuanto a una vida espiritual anclada en la oración. Mis hermanos, de este ejemplo vemos que sus discípulos se aferran para también ellos perseverar en esta área. Así es que ahora nosotros podemos comprender de dónde estaba viniendo el éxito de aquella iglesia primitiva y el por qué el poder de Dios se estaba manifestando en gran manera. Y es que ellos se conectaron a la fuente de poder. Ellos se conectaron a la fuente de vida. Ellos se conectaron al que todo lo suple, al que todo lo puede, al que es todopoderoso para guardar nuestra fe.
al que se puede manifestar con milagros, con prodigios, con sanidades. Y eso es lo que nosotros en este tiempo debemos de hacer, hermanos. Conectarnos a la fuente de poder, conectarnos a la fuente de vida y entender aquellas palabras de Cristo que dijo que separados de Él, nada podemos hacer, mis hermanos. Nada podemos hacer. Aquella iglesia primitiva comenzó a crecer de una manera poderosa, manifestando milagros, prodigios y proclamando el evangelio de salvación. De manera que pasaban los días, ese poder de la iglesia era cada vez más notorio. Comenzaban a cubrir la tierra con el poder del evangelio, y el enemigo, ¿sabe qué? Perdía terreno ante el inminente avance de la iglesia. Almas comenzaban a ser libradas, ¿verdad?, de las manos de Satanás. Enfermos eran sanados por la palabra de los apóstoles. Pecadores venían al arrepentimiento al escuchar la predicación. Cada día, hermanos, cada día, dice la Escritura, que se adherían más y más personas a la iglesia de Jesucristo. Así es que ellos avanzaban a pasos agigantados y de una manera extraordinaria, de una manera poderosa, una iglesia poderosa. Todo porque ellos comprendieron el gran poder que hay cuando una iglesia se une para orar, cuando se une la iglesia en oración. Después que Pedro terminó su primer sermón, ¿sabe qué es lo que la iglesia siguió haciendo? Orando y orando y orando. Y dice el versículo 42 del capítulo 2, que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estos son datos sumamente importantes para que nosotros los apliquemos. Esta es la base, el modelo de cómo esa iglesia creció en gran manera. Mis hermanos, y nosotros tenemos que mirar a ese modelo si tuvo gran éxito y ver lo que ellos estaban haciendo. Y también nosotros comenzar a poner esas cosas por obra. Por obra. Apenas usted termina de leer estas cosas en el capítulo 2 y al abrir el capítulo 3 de Hechos, en el primer versículo, usted ahí va a encontrar que la escritura dice que cierto día Pedro y Juan subían al templo. Escuchemos bien, al templo. Subían al templo a la hora novena, y vea lo que dice ahí su Biblia, la hora de la oración. Pedro y Juan estaban dedicados a la oración. Y quiero detenerme aquí un poco. Pongamos nuevamente cuidado de cómo la escritura se encarga de hacernos ver el lugar donde se dirigían estos hombres y los que ellos iban a hacer en ese lugar. La Biblia nos menciona que ellos iban al templo y que venían a orar, ¿verdad? Ellos se entendían muy bien dónde se encontraba el poder que no hace mucho tiempo ellos habían experimentado. Ellos entendían que era a través de la oración. Y de antemano, ya desde aquí se nos está haciendo un llamado a nosotros a no olvidarnos la importancia de venir al templo y de perseverar en la oración. Ahora vea lo que sucedió ese día. Dios se manifestó con poder sanando a una persona lisiada o a un cojo, como le dicen las otras versiones, que desde su nacimiento esta persona se arrastraba por los suelos. Y ese día fue el día en que no solo Pedro
y Juan pudieron experimentar el poder de Dios, sino que también esta persona que estaba en una gran necesidad. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Con signos de exclamación, anda. Y dice la Biblia que al instante sus pies se afirmaron y sus tobillos cobraron fuerzas, y de una, dice la escritura, que esa persona saltó, se puso de pie y andaba y glorificaba a Dios. ¿Y sabe lo que hizo esa persona después? Entró al templo. Entró al templo. Es una gran lección para nosotros, porque cuántas veces Dios no se manifiesta en nuestras vidas con gran poder, de una manera que no podemos entender cómo Él ha hecho esto en nuestra vida. Pero somos muy olvidadizos, porque pronto decimos, bueno, gracias Señor, y hasta ahí, ¿verdad? Esa es una gran lección para nosotros, hermanos. Las escrituras nos mandan a ver todo esto, a poner nuestro corazón, a poner por obra lo que Dios nos dice. Esta persona entró al templo adorando, saltando, gloria a Dios. Aquí todos salieron ganando, hermanos. Tanto Pedro como Juan y el hombre lisiado, porque todos estos hombres, porque Pedro y Juan, ¿sabe qué? Fueron fieles a la oración. Imagine qué hubiera pasado ese día con Pedro y Juan si hubieran dicho, bueno, este día está lloviendo, este día se mira medio nublado, medio aburrido, vamos a tomarnos un break, vamos a descansar, mejor otro día. Ellos, ¿sabe qué? Hubieran perdido la bendición de Dios. Hubieran perdido la oportunidad de haber sido usados por Dios ese día. Además, escuche esto. A lo mejor podemos ser como este hombre lisiado que ha venido arrastrando problemas por años. Nosotros podemos asimilarnos de alguna manera a este hombre lisiado que viene arrastrando un problema desde años y simplemente no podemos salir de ese problema. Simplemente nos sentimos paralíticos como él, arrastrando un problema de un corazón paralizado por la amargura, un corazón paralizado por la ansiedad, por el celo, por la angustia. Venga al lugar, hermanos, donde Dios se puede manifestar en lo imposible. El tiempo de la oración, el tiempo de la oración puede ser el día en que usted tendrá un encuentro con Dios, y puede ser el día que Dios cambiará eso que usted viene arrastrando, ese problema. Puede ser el día en que el poder de Dios se manifieste en su vida. Para este hombre cojo que se ponía, escuche esto, todos los días a la entrada del templo, todos los días. Probablemente esta persona ya era bien conocida ahí. Probablemente, imagínense, esta persona pensó que jamás su salud podría ser restaurada, ¿verdad? Porque veía a los judíos, los fariseos, entrar y salir del templo día tras día, día tras día, día tras día. Pero se imagina lo que hubiera sucedido si ese día él no se hubiera puesto ahí. Su bendición, ¿dónde estaría? Imagine que dijera, bueno, es otro día normal como siempre. Porque yo me imagino que fueron años que estuvo ahí. Su bendición se hubiera perdido. Si es que es una buena lección para nosotros a no faltar al tiempo de oración, porque puede ser que ese día Dios se manifieste con un milagro en nuestra necesidad. Este milagro que hizo Dios a través de Pedro y Juan provocó un escándalo en ese lugar. Y dice la escritura que toda una multitud se formó
para ver a esa persona que había sido, que le habían sido restaurados sus pies. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Él aprovechó esa gran multitud para el beneficio del avance del reino de Dios. Comenzó ahí mismo a predicarle y dice la escritura que más de 5,000 personas ese día, en su segundo sermón, fueron salvas. Más de 5,000 personas. Si es que esto causó que el enemigo se enfureciera en gran manera y comenzó a influir la mente de los religiosos, como los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, venían y comenzaron a decirle a Pedro y Juan que pararan ya de estar predicando en el nombre de Jesús. Los amenazaron. Y no solo eso, ¿sabe lo que hicieron? Los pusieron en prisión. Los pusieron en prisión. Pero Pedro y Juan tenían una gran valentía, porque la oración, dice la escritura, que nos da valentía para enfrentar cosas. Nos da valentía. Y Pedro dijo, nosotros no nos vamos a obedecer a ustedes. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Eso es lo que hace la oración. Infunde valor en nuestro corazón cuando las situaciones difíciles vienen a nuestras vidas. Nosotros estamos seguros que estamos relacionados con un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios soberano. Entonces, tenemos nosotros, cuando tenemos una relación con Dios así, de esa manera, vemos las cosas diferentes, de un ángulo diferente, con una perspectiva diferente. Versículo 23 del capítulo 4 de Hechos dice que cuando los soltaron a Pedro y a Juan, recuerde que estaban en prisión, después al otro día que los soltaron, dice que cuando quedaron en libertad vinieron ellos a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? La iglesia. Vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ahora el versículo 24 es clave. Al oír ellos esto, obviamente se refiere a la iglesia. Al oír ellos esto, ¿qué es lo que hicieron? Unánimes alzaron la voz a Dios. Unánimes. Una sola meta, una sola mente. Glorificar a Dios, seguir expandiendo su reino, avanzarlo. La iglesia nuevamente hizo lo que su maestro Jesús les había enseñado, a poner nuestra causa en sus manos. Hermanos, les he presentado los inicios de la iglesia primitiva. ¿Cómo la escritura nos la presenta aquí? Bueno, una iglesia poderosa. Una iglesia que no se amedranta ante las situaciones de peligro. Una iglesia que no se acobarda cuando vienen tiempos difíciles, sino que sigue adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros podemos aprender mucho de ellos. Una iglesia que nació orando, se preservó orando y terminará su misión en esta tierra orando, hermanos, orando. La oración es el medio por el cual el poder de Dios, escuche esto, fluye y se manifiesta a través de su pueblo. Pero verdaderamente tenemos que entender esto. La oración es el poder, el arma que Dios nos dio. José oró y Dios preservó su integridad. Ana oró y Dios le concedió un hijo, hermanos. Moisés oró y el mar fue abierto. Josué oró, el sol y la luna se detuvieron. David oró y derrotó al gigante Goliat. Salomón oró y Dios le otorgó sabiduría. Elías oró y fuego descendió del cielo. Ezequías oró y Dios envió a su ángel para librarlos de aquel gran enemigo que los tenía rodeados. Un gran batallón que estaba a punto de aplastarlos. Daniel oró y fue rescatado del foso de los leones.
De manera, hermanos, que la oración es el arma más poderosa que el cristiano tiene a su alcance. Y Dios se la otorgó a su iglesia para que sea una iglesia victoriosa. Victoriosa. Queridos hermanos, que la iglesia de este tiempo entendiera ese poder en la oración. Que nos entregáramos a buscar el rostro de nuestro Dios verdaderamente. ¿Sabe qué? Miraríamos milagros en este lugar. Seríamos testigos con nuestros propios ojos de una iglesia amenazante para el reino de las tinieblas. Matrimonios serían restaurados. El drogadicto sería restaurado. El ateo sería creyente. El pandillero ya no cargará un arma más que la palabra de Dios. El hijo pródigo regresaría a los brazos de su padre. El enfermo se sanaría. Almas vendrían del norte, del sur, del este, del oeste. Pero si verdaderamente la iglesia del Señor Jesucristo pone esto en práctica, la gloria de Jehová se manifestaría en este lugar, porque su iglesia es una iglesia que ora con un amor ferviente para esta disciplina. Cuando la iglesia lanza unánime su clamor ante Dios, hermanos, la gloria del Señor desciende sobre su pueblo, donde cadenas se romperán, donde el evangelio avanzará, donde ligaduras se desatarán, donde demonios huirán, donde la iglesia será luz para el inconverso, donde el que está en un estancamiento espiritual, escuche esto, será levantado en el nombre del Señor Jesucristo, donde murallas serán derrocadas en el nombre de Jehová. Pero si verdaderamente la iglesia se propone a orar juntos, unánimes, por el contrario, la iglesia que está desunida en la oración, hermanos, se irá secando cada día más. Cada día más será secando al punto tal, será muy notorio lo moribunda que será. Porque ya no está dependiendo de su Salvador. Ya no está haciendo caso a las palabras de nuestro Señor que dijo, separados de mí, nada pueden hacer, nada. Nada. Dios nos invita a probarlo en esta área y que experimentemos su poder. Él hace una invitación día con día. Usted lee la palabra de Dios y ve cómo Dios invita a su pueblo a que pruebe ese poder. Recuerde cómo las cadenas de Pablo y Silas fueron rotas aquella noche que se encontraban en prisión. Y dice la palabra de Dios que ellos, al verse en esa situación, no se pusieron a llorar, sino que comenzaron a alabar a Dios, a glorificar el nombre de Dios y a orar con gran fervor, dice la palabra. ¿Y qué pasó? Cadenas se rompieron, los presos se salieron, las puertas de las cárceles se abrieron. Si eso lo hizo la unión de dos cristianos, hermanos, ¿qué Dios no haría si tan solo la iglesia se pusiera en una sola meta a orar, depositando su fe en Él? Si la iglesia se uniera y se humillara ante Dios, veríamos una iglesia avanzando a pasos agigantados como aquella del Pentecostés. Dios dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice la palabra de Dios, y buscaren mi rostro, entonces, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero aquí hay un principio. Si mi pueblo se humillare, si buscan mi rostro. Solo si el pueblo se humilla, si de todo corazón lo busca, Dios responderá, hermanos, Dios responderá.
quiero terminar con lo siguiente. En los años 1800 hubo un hombre que Dios usó grandemente para alcanzar miles y miles de personas con la predicación de su palabra. ¿Y quién iba a imaginarse que 200 años después de la vida de aquel hombre, él aún continuaría impactando vidas de personas y siendo transformadas por aquellas predicaciones que él hacía? Y me estoy refiriendo a Carlos Spurgeon, un hombre mejor conocido como el príncipe de los predicadores. Algunos dicen que Charles Spurgeon, después de Pablo, fue el más grande predicador, ¿verdad? Lo cierto es que este hombre fue usado por Dios en gran manera, en gran manera. Y un día, un predicador, al ver el gran éxito que este hombre estaba teniendo, decidió ir a visitarlo. Un viaje largo, un viaje que se echó a la mar y fue a visitarlo. Y porque él quería conocer, él quería saber cuál fue ese éxito, qué está pasando, por qué tú estás teniendo tanto éxito. Y al llegar a él, le dijo, dime, por favor, ¿cuál es el secreto de tu ministerio? ¿Cuál es el secreto del éxito de tu iglesia? Y él le dijo, ven, te mostraré cuál es mi éxito. Y dice su biografía que lo llevó hasta el sótano, ¿verdad?, de la iglesia, y ahí se encontraban un grupo de hermanos orando, ferviente, orando en el sótano de la iglesia. Mientras él predicaba, tenía unos hombres fieles a la oración, orando, clamando a Dios que almas se convirtieran, que el reino de Dios avanzara. Y Carlos Spurgeon dijo, este es el secreto de mi éxito. La oración, la oración. Hermanos, que Dios nos ayude a ser un pueblo obediente en esa área y a una iglesia anclada en el poder de la oración, así como hemos visto que fue la iglesia primitiva, ¿verdad? Y que el Señor nos continúe ayudando y que seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor y tu fidelidad. Cuánta necesidad tenemos, Señor. Cuánta necesidad tengo yo, Señor, de humillarme y buscar tu rostro. Padre, gracias por recordarnos que te necesitamos, que dependemos de ti en gran manera. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a disciplinarnos en esta área. Entender que tu poder se manifiesta a través de la oración. Suplico bendigas a mis hermanos, bendigas a este pueblo y nos levantes en el nombre de Jesucristo para dar gloria a tu nombre, para avanzar tu reino en este tiempo. Todo esto te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén.